Nos acercamos al final de este tercer día de festival y quiero preguntarles, ¿a quién no le ha pasado que la creatividad se le frena y las ideas no le fluyen? Si ustedes han tenido esta experiencia, los invito a seguir conectados con nosotros y ver a nuestra siguiente invitada. Ella es arte combinado con inmensa capacidad creativa. Con ustedes, nuestra querida amiga Alejandra María Ortega. Hola a todos, muchísimas gracias por esta invitación a la segunda versión del Dímelo Fest, el Festival de las Ideas y la Inspiración, organizado por Casa Editorial El Tiempo y Divinamente Speakers. Hoy quiero empezar compartiendo con ustedes una frase que leí hace poco, que seguramente nos va a inspirar muchísimo, y que dice: los cuentos están hechos para que los niños duerman y los adultos despierten. Esta frase me hizo pensar en todo lo que hago y construyo a diario. La verdad es que escribo todos los días. Escribo un poco sobre lo que sea, cualquier tipo de formato. Escribo a veces sin tener un motivo especial. Pero creo que escribo porque escribir me hace sentir despierta, me hace sentir muy viva. Escribir me hace sentir. Y creo que eso es algo que los seres humanos deberíamos siempre buscar. Vivir despiertos, estar alerta a lo que sentimos, a lo que nos permitimos sentir y no tener miedo a explorar muchísimas sensaciones. Creo que los seres humanos deberíamos respirar, pero no respirar porque es lo que nos toca hacer, sino respirar porque disfrutamos respirar cada momento, cada día. Deberíamos los seres humanos siempre estar muy alerta y muy despiertos ante las cosas que pueden pasar, dejarnos sorprender. Y también deberíamos dejar de quedarnos esperando que pasen cosas que quizás nunca pasen. Porque creo que la vida no debería ser una sala de espera, sino la vida debería ser un camino. Y cuando uno crea sus cuentos y se mantiene despierto dentro de sus cuentos, es cuando se empieza a hacer ese camino tan importante. Entonces, en esta idea de ayudar a los seres humanos a mantenerse despiertos, esta idea que me ha acompañado toda la vida de hacer que los seres humanos siempre quieran ir por más, decidí trabajar con la creatividad. La creatividad. La creatividad de los cuentos que leemos, de los cuentos que vemos, de los cuentos que creamos, y la creatividad también de la vida en el día a día, porque al final son dos cosas que están muy unidas. La creatividad, que quiero que sepan que es algo con lo que somos creados. Nuestro cerebro está codificado para que seamos seres creadores. Pero la verdad es que lastimosamente la mayoría de personas no se consideran creativos. ¿Por qué puede pasar que una persona no se considere creativo? ¿Quién le dijo que no era creativo? ¿Quién le hizo pensar a alguien que no era creativo? Yo me lo pregunto y a veces digo, ¿será que es la voz interior que uno tiene que le dice, no, tu idea es malísima, es pésima, no la digas, mejor di, no, es que yo no soy creativo? Porque lo que pasa realmente es que las personas que dicen, yo no soy creativo, son personas que se quedan mucho más calladas, están muchas más veces calladas, son personas que no comparten mucho sus ideas. Son personas que no cuentan sus historias. Son personas que no crean sus cuentos. Porque tienen miedo. Porque tienen miedo de pensar que, ay no, de pronto si digo esto, esto va a estar mal. Y son las personas que viven en la rutina. La rutina. Que ojo, yo no quiero que pensemos que la rutina es mala. Pero hay una forma de vivir la rutina que es la que no me gusta y es la de la supervivencia. Me levanto, cumplo, me duermo. Me levanto, cumplo, me duermo. Y hay otra forma de ver la vida y es entendiendo que vivir es increíble. Ojo, yo estoy diciendo vivir es increíble, no la vida es increíble. Porque no creo que la vida sea increíble siempre. Hay momentos muy difíciles, hay momentos duros. Pero sí es importante que todos sepamos que vivir es increíble, porque cuando tú te das cuenta que vivir es increíble, te das cuenta lo increíble que es tener la oportunidad de ser, de crecer, de aprender, de aportar, de crear. Cuando el ser humano se da cuenta que puede crear, se da cuenta que vivir es increíble. Así que yo, pensando muchísimo en las personas
en este tipo de personas que de una vez se han catalogado dentro de los no creativos y que dicen, no, la creatividad es un don y yo no nací con esto. Y también pensando en las personas que tienen ideas y les gustaría atreverse a compartir sus ideas, pero tienen miedo de hacerlo porque quizás no sean tan buenas. Y también pensando en acompañar a las personas que ya han compartido sus ideas, pero quieren seguir desarrollando ese potencial creativo. Decidí trabajar con ellas. Y más aún cuando descubrí este número. Solamente el 25% de las personas cree que está viviendo a la altura de su potencial para ser creativo. Solo el 25%. Entonces yo digo, ¿qué es lo primero que debo hacer con las personas para poder cambiar estos números? Para que ese 75% restante que no se considera creativo empiece a entrar en esta bolsa y empiece a entender por qué es tan importante vernos de una forma diferente y aplicar la creatividad en nuestras vidas. Entonces, lo primero que hay que hacer para cambiar este número es decirles lo siguiente. Hay un falso estereotipo o una falsa creencia que nos hace ver que la creatividad es solamente para las personas que tienen labores específicas en trabajos fuera de la caja o en oficios diferentes, ¿no? El escritor, el cantante, el artista, el pintor, el diseñador, esos son los creativos, yo no. Entonces, lo primero que les tengo que decir es eso. Y se los voy a explicar de una forma también científica, digámoslo así, para que lo veamos un poco más. David Eagleman, que es un científico que estudia el cerebro, pero se encargó de estudiar el cerebro en toda su etapa creadora, su configuración de creatividad, dice que todos los humanos sí somos creativos y estamos configurados para eso, y que eso nos hace diferenciarnos de los demás seres vivos, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa? En los animales reciben un estímulo y el estímulo pasa linealmente por el cerebro y aquí sale el mismo estímulo. No pasó nada. Tengo frío, me abrigué, tengo frío, me escondí, tengo frío, me alimenté, no pasó nada, no hay opciones, es una respuesta lineal. En los seres humanos, ¿qué pasa? Recibimos algo, se forma aquí un caos, que es el que yo llamo el caos creativo, pero esto sí, pero esto no, los caminos de decisión, transformamos, proponemos, creamos cosas y después sale algo siempre es diferente. Y es así como funcionamos los seres humanos. Algo entra, lo transformo y entrego otra cosa. Esto es lo que pasa. Recibimos algo, lo transformamos, acá adentro siempre hay caos. Si ustedes en este momento están tratando de solucionar algo, tienen alguna preocupación por algo, una idea que se les tiene que ocurrir, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo soluciono esto? Pues felicitaciones. Están viviendo un proceso creativo en este momento de sus vidas. Y eso es un placer. Entonces, recibimos, transformamos en este caos y entregamos algo. Y esto es tan importante que si lo vemos bien está muy ligado a lo que les estaba diciendo ahora. La vida, desde que nos la enseñan, desde que nos enseñan incluso a escribir en el colegio, nos enseñan los cuentos, a crear los cuentos y nos dicen, todo tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Así que estoy segura que con eso no se les va a olvidar nunca ese proceso creativo tan simple y tan necesario en la vida de nosotros. Lo primero que pasa entonces es que recibimos algo. Cuando recibimos algo es que percibimos las cosas y percibir es la primera acción de conocer. Es ese momento en el que yo voy armando adentro mío mi propia biblioteca. Y ojo a esto tan importante que les voy a decir. Eso es lo que realmente nos hace únicos. Nadie, óigame bien, nadie tiene en su cabeza la biblioteca que tú tienes. Nadie ha vivido las cosas como tú las has vivido. Nadie lee los libros a tu manera. Nadie hace los mismos análisis que tú haces. Nadie tiene el mismo conocimiento que tú. Así estudien en la misma clase, porque nadie percibe lo mismo que el otro. Entonces, ahora yo les pregunto, si yo les estoy diciendo que cada uno de nosotros es una biblioteca única, ¿no creen que eso es un punto muy válido para empezar a decir, yo sí soy único y yo debería empezar a compartir mis ideas? Gabo decía algo muy bonito. La vida no es la que uno vivió.
sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Porque todos los seres humanos somos creadores de historias. Podemos crear cuentos. Nacimos para crear cuentos, para crear historias y no simplemente quedarnos leyéndolas. Así que después de que recibimos cosas y nos emocionamos por esas cosas que recibimos y empezamos a entender que somos una biblioteca, viene un espacio muy interesante, que es el de la transformación. Es esto que les digo aquí que pasa en el caos, donde nosotros empezamos a transformar lo que recibimos y empezamos a oír nuestras emociones y a trabajar con ellas. Cuando llega el momento de la transformación, hay dos palabras que el ser humano siempre añora, dos palabras que al ser humano le fascinan, pero que también les tienen miedo: libertad y cambio. Libertad para hacer las cosas que querramos, siempre en la transformación lo podemos intentar. Y cambio porque a veces tenemos miedo de hacer cosas diferentes. Uno, porque tenemos miedo de que nos vaya mal. Y dos, porque tenemos miedo de que nos vaya tan bien que realmente la vida nos cambie. Y eso pasa mucho. Y cuando ustedes estén en esos árboles de decisión, piensen en esto: están viviendo un momento creativo. Hay una frase que es la frase más negativa de todas las empresas y de todos los equipos que están trabajando juntos, y es: no vamos a hacer esto diferente porque siempre lo hemos hecho igual. Y yo digo, ¿qué tal que nosotros nos dijéramos a nosotros mismos eso todos los días? No, hoy no me voy a vestir diferente porque siempre me he vestido igual. No, hoy no voy a hacer esto porque como nunca lo he hecho, entonces ¿para qué? Este momento de transformación en el que decidimos cambiar las cosas es cuando nosotros estábamos haciendo de nuestra vida ese cuento que nos gusta contar. Entonces, para que ustedes me entiendan lo que pasa cuando las personas logran desarrollar su capacidad creativa, es que pierden el miedo a compartir lo que piensan, pierden el miedo a transformar aquello que sienten en algo que puedan entregarle al mundo. Y quiero aterrizar mucho más esto y que ustedes empiecen a pensar, bueno, pero entonces, ¿qué es la creatividad? Y les voy a compartir mi definición de la creatividad, que es la que me acompaña en todos mis programas cuando estoy con todos mis equipos y con las personas con las que charlo, para que entiendan esto tan sencillo. La creatividad es todo lo contrario al aburrimiento. Sí, así de sencillo. Las personas creativas no se aburren. Al contrario, porque todas las personas que tienen la capacidad de mezclar lo que conocen con lo que desconocen y obtener novedad, no se aburren. Entonces, quiero que empiecen a pensar eso. Yo no me voy a aburrir porque sencillamente estoy haciendo una mezcla de cosas. Y con esa frase, para que ustedes empiecen a decir cómo practico esto del no aburrirme, y ojo que el aburrimiento no significa estoy quieta, no tengo nada que hacer, ¿qué hacemos? O hacer una llamada de ¿qué hubo? ¿Qué hacemos? No, el aburrimiento significa estoy aburrido de que mi vida sea lo mismo todos los días. ¿Qué hago? ¿Qué cambio? ¿Qué me invento? Les voy a dar unas pautas que creé para que la creatividad se vuelva algo que practiquemos en el día a día. Y estas son las 3 Cs de la creatividad. 3 Cs de la creatividad. Así que aquí sí saquen papel y lápiz. Las 3 Cs de la creatividad son las siguientes: cuestionar, combinar y compartir. Importantísimo. Primera, cuestionar. Preguntarlo todo. Oigan, todo en la vida puede ser diferente. Cuando tú decides no quedarte solamente con la información que recibes, sino que empiezas a ir por más, a despertar la curiosidad, a dejar al niño interior salir y preguntar cosas. Siempre podemos obtener resultados diferentes y mucho más maravillosos cuando retamos, cuando somos curiosos, cuando, venga, pero yo sé que siempre lo han hecho así, pero ¿por qué no lo hacemos así? Cambiemos esto. Retemos, salgámonos del status quo. De niños lo preguntamos todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Pero para qué? ¿Pero no me gusta? ¿Pero y esto? Porque resulta que cuando somos niños no tenemos miedo de que nuestras preguntas no sean buenas o si valen la pena. Nadie nos juzga cuando somos niños. Entonces, cuando el ser humano crece, empieza y dice, ay, no, yo mejor no pregunto eso porque qué pena, van a creer que es que yo no sé. No, entonces la gente deja de preguntar. Miren este dato tan interesante. A los 6 años, los niños hacen alrededor de 60 preguntas al día. A los 40 años, los seres humanos hacemos 4 preguntas al día. ¿Qué pasa?
¿Por qué dejamos de cuestionar? ¿Será que nos dejan de interesar las cosas? ¿Será que tenemos tanto miedo de cambiar, de hacer preguntas, de aprender? ¿Será que nos da pereza? Pero miren lo importante que es esto. Siempre que alguien cuestiona algo, está empezando a ser creativo, está usando su pensamiento crítico y está empezando un proceso de creación. Así que vamos a preguntarnos cosas. Solo cuando yo pregunto cosas, estoy invitando a mi yo creativo al juego. Primera C, cuestionar. Segunda C, combinar. ¿Cómo se ven las cosas que ya conoces y las mezclas entre sí? ¿Qué pasa si coges una cosa y la mezclas con otra que nunca tengan nada que ver? Y esto lo que se puede aplicar a absolutamente cualquier cosa en la vida. Combinar es la clave para empezar a crear cosas. Y combinamos cosas todo el tiempo para llevarlo a lo más sencillo. Un ingrediente nuevo en una receta que practicas siempre. Es decir, vea, hoy le voy a echar un poquito de esto a esto. Ahí estás combinando y estás generando cosas nuevas. Todos los días de nuestra vida hacemos combinaciones. Desde que nos levantamos para arreglarnos y decidimos, hoy me voy a poner esto, me voy a poner lo otro. Cuando decides cambiar un pantalón con una nueva camisa, estás combinando, estás siendo creativo. Cada vez que necesitas comunicarte con alguien, la unión de las palabras, la composición de las frases, cómo combino las cosas. Todos estamos siendo creativos en ese momento. Y combinar es jugar, porque la creatividad es un juego. Y es solo cuando empezamos a jugar, sea con lo conocido o con lo desconocido, que nos enrutamos a conocer algo nuevo y así entendemos que sí es posible salirnos de la caja. Porque también es muy importante que sepas que cuando eres una persona que desarrolla su capacidad creativa, empiezas a ver que 1 más 1 no siempre es 2. Hay muchos más caminos. Y la tercera C, mi favorita, tengo que decirles, compartir. Ustedes imagínense que les encantara cocinar, seguramente a algunos de ustedes les encanta cocinar, y nunca nadie probara sus recetas. ¿Se imaginan? Qué tristeza, ¿no? O sea, todas las cosas que uno hace o que a uno se le ocurren, toman vida cuando las comparto. Las ideas, lo que yo creo, toma vida cuando lo comparto con los demás. Las ideas necesitan ser compartidas. Las historias necesitan ser escritas, creadas, narradas. Necesitan que yo las comparta con los demás. Mi vida es mía y yo tengo el derecho y el placer de compartirla, de volverla un cuento que me mantenga despierto. Pero necesito de mi ayuda y de mi decisión para difundir mis ideas. Imagínense que nunca nadie oyera lo que a ustedes se les ocurre. Que nunca nadie les hiciera caso o no supieran los planes que ustedes tienen en la cabeza. Compartir es la parte más importante también de la creatividad, porque a mí de nada me sirve tener muchas ideas y no saber cómo entregárselas a los demás. Así que gran parte de la creatividad es atreverse a entregarle a los demás eso que yo pienso. ¿Cómo lo comparto? Este plato que me quedó tan rico, quiero invitar a mis amigos a que lo prueben. Ahí estoy compartiendo. Quiero crear mis historias y que otros las vean, las vivan, las sienten. Y con esto de las sientan, les regalo esto que me encanta y que espero que se quede con ustedes. Los seres humanos somos lo que sentimos. Tienen que permitirse sentir para empezar a desarrollar su creatividad. Somos lo que hacemos con lo que sentimos y somos lo que dejamos en los otros. Importantísimos. Y las cosas lindas que dejamos los seres humanos en los otros están cargadas de emociones, las mismas que constituyen la base de toda experiencia creativa. Sentimos, transformamos y compartimos. Acuérdense siempre, siento, transformo, comparto. Todo en la vida es un cuento que puedes crear. Todo, absolutamente todo. Y que te va a mantener despierto. Para que no simplemente te dejes llevar por la vida. Para que no te sientas un personaje más de un cuento, sino que entiendas que puedes ser el protagonista de tu vida, de tus cuentos. Hay que empezar por cambiar el tener que hacer por el querer hacer. Y así te vas a sentir más empoderado. Vas a ser el piloto de tu vida. Vas a entender que el problema no es la rutina, el problema es la forma en la que tú la vives. Dedícate esos 30 minutos de tu día a hacer algo diferente. Si quieres pintar, pinta, no importa si no sabes. Si quieres bailar, baila. Si quieres cocinar, cocina. Pero dale a tu vida ese sabor que haga que tu cuento se vea mucho más bonito. Cuando una persona
se considera creativa, se considera al mismo tiempo más capaz. Y esto inmediatamente mejora la percepción que tiene de sí mismo. ¿Entienden la importancia de esto que les estoy diciendo? Toda la vida he oído historias de cómo hago para mejorar mi amor propio. Y yo les estoy dando una receta muy sencilla. Crean en sus ideas. No tengan miedo de compartirlas. Empiecen a entender y a verse como seres únicos y capaces de crear, porque somos creados para crear. Entonces, solamente para que se hagan una idea, me imagino que les ha pasado alguna vez que están en una reunión de trabajo con su equipo y preguntan algo y ustedes, ay, yo tengo una idea, pero no, mejor no lo digo. Y después alguien lo dice y uno dice, no puede ser, yo quería decir lo mismo, pero no lo dije porque tenía miedo que mi idea no fuera buena. Eso es lo que yo quiero eliminar, eso es lo que yo quiero cambiar y mejorar en las personas, que no tengamos miedo de levantar la voz y decir, aquí estoy. Así que hoy yo les quiero preguntar, ¿qué tan listo estás para hacer que el mundo deje de perderse los cuentos que tienes por crear y compartir? ¿Qué tan listo estás para despertarte? Vamos a crear cuentos, vamos a hacer cuentos de nuestra vida, vamos a creernos el cuento de que todo aquello que podemos crear a partir de lo que sentimos es valioso y que tenemos mucho por aportarle a los demás. Siempre estoy abierta a compartir con los demás porque esa es mi misión. Mi misión es que las personas se levanten de sus sillas y digan, aquí estoy, vivir es increíble, me estoy gozando mi vida y soy creador de historias, soy creador de cuentos, soy creador de mi día a día. No soy una víctima de mi día a día, sino el dueño, escritor y protagonista. Porque acuérdense que la creatividad es todo lo contrario al aburrimiento. Y espero que después de esto se emocionen, se levanten de sus sillas, se paren en el escenario y dejen de ser espectadores de unos cuentos que otros cuentan y empiecen a contarlos de ustedes, porque esa será la forma de mantenernos despiertos. Vida hay una, pero si en esa vida creas tu mejor versión, con una vida es suficiente. Muchísimas gracias al Dímelo Fest, muchísimas gracias de verdad por esta invitación y espero que mañana empiecen a escribir su historia.